Hola chiquillos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a comenzar a trabajar la unidad 3 que tiene por título Políticas Macroeconómicas. Es importante tener en cuenta que en esta unidad vamos a seguir considerando algunos conceptos que hemos estudiado en las unidades anteriores, así que conceptos, por ejemplo, como oferta, demanda, elasticidad, inflación, fijación de precio, todo eso va a seguir apareciendo. Bueno, estos son los objetivos de la unidad. Les pongo los tres inmediatamente para que se hagan un trayecto más o menos de lo que vamos a hacer. El primer objetivo es un objetivo ya trabajado en la unidad anterior, porque esta vez vamos a ver cómo interactúan los consumidores y los productores en el mercado en función de la demanda y la oferta, entre otros conceptos. El objetivo 7, explicar las políticas económicas relacionadas con el crecimiento y desarrollo de Chile. Por ello vamos a ver el comportamiento del mercado nuevamente. Y el objetivo 8, investigar los desafíos actuales que enfrentan las distintas economías desarrolladas y en vías de desarrollo para alcanzar el bienestar del individuo y la sociedad en relación con el crecimiento económico, interdependencia, promoción de economía sustentable y la equidad. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, y esta es la última unidad que vamos a trabajar, así que espero que la trabajemos bien, que quede claro, y lo más importante es que recuperemos todos los contenidos que hemos visto anteriormente, no solamente en la unidad anterior, sino que años pasados, particularmente primero medio. Bien, la ruta de la unidad vamos a tener 3 sesiones de contenido y una última sesión de evaluación. Ya en esta oportunidad vamos a trabajar el flujo circular. Bien, como ya se los nombraba, en esta sesión vamos a trabajar lo que significa el flujo circular. Para ello, en la conexión vamos a trabajar estos términos pareados, ¿bien? Los conceptos que están a la izquierda hay que buscar, de acuerdo a las definiciones que ustedes le dan a su derecha, cuál es la definición correcta para que tengamos claro los conceptos a trabajar en este tema. Esto lo vamos a hacer durante la conexión, así que de más está decir que no lean correlativamente el concepto con la definición que está inmediatamente a la derecha porque no coinciden en ninguno de los casos, ¿ya? Así que lo vamos a revisar. Ustedes obviamente pueden leer los conceptos, aparte pueden leer las definiciones y en la conexión vamos a hacer el cruce de los términos parejos. Tener en cuenta, eso sí, que durante esta unidad los conceptos de balanza de pago, balanza comercial de un país, cuenta corriente de un país, superávit de cuenta corriente de un país, déficit de cuenta corriente de un país y movimientos de capitales van a ser conceptos que van a estar bastante presentes. Bien, ¿qué es el flujo circular? El flujo circular es un diagrama, es un dibujo que los economistas han desarrollado que permite mostrar cómo son las relaciones que se dan en una economía entre los distintos agentes económicos. Recordemos que los agentes económicos son la familia, las empresas, el Estado y el sector externo. ¿Ya? Generalmente se hablan de de los tres primeros agentes, pero ahora vamos a profundizar con un cuarto agente económico, que es el sector externo. Bien, eh, el flujo circular entonces incluye las relaciones que se dan entre la familia y la empresa como un enfoque súper básico. Ahora, esto lo vamos a ir complejizando a la medida que vayan sumando nuevos agentes a este flujo comercial. ¿Cuál es el centro de este flujo circular? El centro del flujo circular es el mercado. De ahí se opera, se transa, se vende y se compra todo lo que cada agente necesita. Y vamos a revisar, obviamente, qué es lo que aporta cada uno de ellos. Bien, este es el primer diagrama desarrollado por Mocking que muestra, es un flujo básico, donde solamente están las familias y las empresas involucradas en esta relación que está intermedia, que es el mercado. Bien, ahora, es importante tener en cuenta que las familias necesitan ganar ingresos, por lo cual venden su trabajo a las empresas y al gobierno, al Estado. Bien, también necesitan satisfacer sus necesidades, por lo cual deben adquirir bienes y servicios que son comprados a las empresas. Entonces nosotros vemos que acá las familias, como necesitan vender su trabajo para ganar los ingresos,
venden su fuerza laboral a las empresas y las empresas a su vez le venden bienes y servicios a las familias. Y ahí se hace el primer flujo básico del mercado. Por otra parte, las familias, a veces algunas, son dueñas de las empresas y también reciben las utilidades o reciben las ganancias que generan ellas al producir bienes y servicios. Bien. En cuanto a las empresas, necesitan estas comprar trabajos de la familia. Nuevamente vemos el flujo que la familia le venden su trabajo a las empresas para poder producir, y esa producción a la vez la venden en bienes y servicios tanto a las familias como al Estado, que en este flujo no está, porque vuelvo a insistir, es un flujo básico. Bien, ahora, ¿por qué aparecen estos conceptos de ahorro y crédito? Porque las familias también pueden tomar la decisión de guardar dentro de lo que se pueda, ¿cierto? Lo que decidan ellas o de las metas que quieran cumplir como familia, cierto nivel de ahorro dentro del mercado financiero. Y ese mercado financiero a su vez le entrega créditos a las empresas. Bien, las familias a partir de la capitalización de sus dineros pueden ahorrar y ese ahorro lo destinan en las distintas instituciones que el mercado financiero de manera legal, por supuesto, les ofrece, como cuáles: las cooperativas, los bancos, instituciones de ahorro como las aseguradoras, ¿ya? Este mercado financiero, a su vez, junta este dinero, la capitaliza, generalmente que son los bancos, y los bancos ofrecen créditos a las empresas para que éstas puedan reinvertir, producir a mayor cantidad de acuerdo a lo que la ley de la oferta y la demanda les indique. ¿Bien? Y ahí nuevamente salen los bienes y servicios y se van a las familias. Acá nos encontramos con un flujo un poco más complejo porque aparece el gobierno, ¿ya? El gobierno entonces es el agente económico por el que él recibe impuestos y también el gobierno ofrece bienes y servicios. Del mismo modo que el flujo anterior o del diagrama anterior, las familias le ofrecen al gobierno o le venden al gobierno sus trabajos para que éste pueda funcionar y a su vez el gobierno pueda ofrecer bienes y servicios de acuerdo a lo que cada familia necesite. Ya si nosotros vemos acá el diagrama, vamos a seguir la línea, acá en la familia bajamos, acá está que las familias consumen. En el mercado de bienes y servicios, el gobierno ofrece, genera mercado de bienes y servicios, y este a su vez las vende también a las empresas. ¿Ya? Las empresas comienzan a establecer una remuneración en el mercado de los factores de producción que se destina como renta, o sea, como sueldo, a las familias. Las familias, a su vez, con esta renta pueden generar un ahorro de manera particular, privada, una decisión interna, y ese ahorro se va a los mercados financieros. Mercados como cuáles, los bancos comerciales, como decíamos recién. Ese dinero, que también lo capitaliza en parte el Banco Central, también es destinado al gobierno. Bien, porque el gobierno también necesita a veces créditos, se han escuchado en las noticias que necesita un apoyo financiero externo, ahí también lo puede adquirir, y es el Banco Central el que le destina ese dinero, no un banco comercial común y corriente. Y también este mercado financiero puede entregar financiamiento a este mercado de bienes y servicios, es decir, a las empresas, a modo de inversión. Bien, y volviendo al factor productivo de las familias a su vez también destinan impuestos al gobierno, que es el único ente o el único agente que es capaz de captar los impuestos. ¿Y qué se hace con estos impuestos? Bueno, el gobierno nuevamente lo destina o lo redestina a los mercados de bienes y servicios.
Acá entonces nosotros vemos que este flujo se complejiza un poco porque aparecen otros elementos que van sumando a la dinamización del mercado en general. Ya cuando nosotros hablamos de este último factor que se llama sector externo, ya acá tenemos el máximo punto del flujo comercial. Tenemos nuevamente a las familias, al gobierno, a las empresas, los mercados de bienes y servicios y mercados de factores. Bien, ¿qué significa esto? Es que las familias pagan impuestos al gobierno. Voy a volver a repetir un poquito más la idea, ¿ya? Las familias al pagar los impuestos al gobierno, con eso el gobierno puede devolver o retroalimentar ese pago de impuestos que ha hecho a través de subvenciones, pago de sueldo, hoy día que hemos escuchado tanto en las noticias, ¿cierto? Esto es plan para la clase media, plan para la población más vulnerable, bueno, eso se financia mayoritariamente con los impuestos. A su vez, el gobierno paga bienes y servicios a las empresas, ¿ya? Que esos son los gastos públicos que se llaman, como cuáles, por ejemplo, el gobierno no produce papel, pero necesita papel, entonces las empresas que producen papel le venden esos insumos al gobierno, es un gasto público. Lo mismo con los hospitales, el Estado no produce o el gobierno no produce jeringas ni remedio, todo eso se va adquiriendo a empresas externas donde se va generando un gasto público importante. Y a su vez las empresas devuelven parte de este gasto en el pago de los impuestos. Bien, acá vemos que las familias respecto a las empresas, si ustedes siguen la línea acá, las familias pagan bienes y servicios a las empresas y a su vez ofrecen también su fuerza laboral, mientras que las empresas pagan esa fuerza laboral a través de los sueldos y le entrega también bienes y servicios que las familias pueden adquirir. Hasta ahí es el flujo de mercado que nosotros hemos estado viendo. Pero ahora se suma esto, el resto del mundo, que lo vamos a denominar sector externo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Las empresas van a pagar al sector externo por bienes y servicios. Eso es tan fácil como decir que las empresas importan productos o factores o bienes y servicios. ¿Ya? Vuelvo a retomar la idea de los hospitales. Por ejemplo, para el tema de las mascarillas o de lo que fue mucho más comentado de los ventiladores mecánicos, perdón. En Chile no se producen a gran escala ventiladores mecánicos, por lo tanto, se tuvieron que comprar al mercado externo. Se tuvieron que importar. Bien, mientras que el sector externo recibe el pago del sector externo por bienes y servicios, o sea, las exportaciones de las empresas. Cuando las empresas importan, claramente están pagando por esa importación. Bien, y ahí es donde ya se hace el flujo completo. ¿Quiénes se ven beneficiados con esta relación del sector externo con las empresas? Bueno, nos vemos beneficiados entre comillas todos, porque nosotros vamos a tener mayor disponibilidad de bienes y servicios que a lo mejor acá en el mercado nacional no se producen y por lo tanto se adquieren en el mercado externo y así nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades. Al igual que el gobierno puede satisfacer una necesidad si es que dentro del mercado nacional no se produce aquel bien o servicio que necesita. Bien, esto se mantiene todo en una dinámica constante, fluida, por eso se habla de flujo, esto no para ni de día ni de noche, hoy día sobre todo con el tema de la globalización y del acortamiento de las brechas en términos de tiempo y de distancia por las transacciones que se pueden hacer de manera online. Recordemos que el mercado no es el mercado físico solamente, sino que es un mercado virtual. Todo esto está en constante movimiento. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Por ejemplo, cuando se desató el tema de la pandemia. Las empresas comienzan a retroceder en su producción
Eso afecta notoriamente a las familias porque al bajar la producción probablemente comiencen a cerrar algunos locales de producción, disminuyendo la disponibilidad de trabajo y afectando a las familias que se quedan sin trabajo. Bien, al mismo tiempo también disminuye la producción de las empresas, por lo tanto la disponibilidad de algunos productos comienza a escasear. Lo recordamos también con este tema de la pandemia, cuando el alcohol gel, las mascarillas y otros insumos de ese tipo comenzaron a escasear, ¿cierto? Bueno, para ello es importante siempre mantener este flujo constante y sano para que no hayan coletazos económicos a la larga, en un corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, y como conclusión, la toma de decisiones de los agentes económicos son una señal que da dinamismo a la economía. Si un agente económico decide por ABC motivo ralentizar o llanamente parar su producción o variar su decisión respecto a lo que se genera, eso va a afectar a todos los otros agentes de este flujo económico. Y por lo tanto, va a haber una consecuencia mayor, como puede ser una inflación o una deflación, que es algo que vamos a ver más adelante. Bien, espero que les haya quedado claro. Recuerden, el tema del glosario lo vamos a desarrollar durante la conexión y todas las dudas que puedan tener las vamos a aclarar ese mismo día. Hasta entonces, un abrazo.